¿Qué encontrarías si viajaras directamente hacia arriba desde la Tierra? Imagínate esto por un segundo. Estás ahí parado, en la banqueta de tu casa, viendo el tráfico o el perro del vecino, y de la nada aparece un elevador mágico justo frente a ti. No tiene cables, no tiene límites, solo un panel con un único botón que dice arriba. Por pura curiosidad, te subes, lo aprietas y sientes ese hueco en el estómago cuando el piso empieza a alejarse. Al principio, ves los techos de las casas, luego las copas de los árboles y en un parpadeo, las ciudades se vuelven hormigueros. Pero la cosa no se detiene ahí. ¿A dónde vas a dar realmente si sigues esa línea recta sin desviarte ni un milímetro? ¿Será que te vas a dar un frentazo seco contra la superficie de la Luna? ¿O vas a terminar tragado por un agujero negro que ni siquiera sabías que estaba ahí? ¿O quizás solo te espera un vacío eterno? ¿Un silencio negro que no se acaba nunca? La respuesta es mucho más loca y extraña de lo que te imaginas. Y lo más increíble de todo es que tu destino depende del segundo exacto en el que decidas picarle al botón. 1 minuto de diferencia, y tu final sería otro totalmente distinto. No es lo mismo subir a las 12 del día, con el sol pegándote de frente, que a las 12 de la noche, mirando hacia la oscuridad profunda. El espacio no es un mapa estático que se queda quieto para que lo explores. Es un baile caótico y perfecto que no para. Y nosotros estamos a punto de lanzarnos en línea recta para ver qué hay allá afuera, rompiendo todas las ideas que tenías sobre el cielo. Prepárate, porque lo que vas a encontrar ahí arriba no se parece en nada a lo que viste en los libros de texto. Es una ruta llena de peligros, chatarra espacial y maravillas que te harían sentir como una hormiga en medio del océano. Antes de que metamos el acelerador a fondo, vamos a poner las reglas claras para este viaje, porque en el espacio, si no sabes dónde estás parado, te pierdes en un segundo. Cuando nosotros decimos arriba, normalmente pensamos en el techo, en las nubes o en el azul del cielo. Pero la verdad es que en el cosmos, la palabra arriba es algo totalmente relativo, casi un invento nuestro para no sentirnos tan perdidos. Para esta aventura hipotética, vamos a hacer un truco. Vamos a ignorar por un momento la fuerza de gravedad que nos quiere pegar al piso y esa rotación constante de la Tierra que nos trae dando vueltas como trompos a miles de kilómetros por hora. Imagina que trazamos una línea perfecta, una flecha derechita, que sale desde el mismísimo suelo que pisan tus pies, atraviesa el techo de tu casa y se sigue de largo hacia el infinito, como si fuera un rayo láser que no se dobla ante nada. No vamos a dar curvas, no vamos a buscar órbitas cómodas ni a maniobrar como pilotos de la NASA. Vamos a seguir una trayectoria radial, alejándonos de nuestro hogar a una velocidad que desafía la lógica. Es como si el universo entero fuera un rascacielos infinito y nosotros estuviéramos subiendo por el cubo del elevador sin mirar atrás, viendo cómo la Tierra se hace chiquita allá abajo hasta volverse un punto azul pálido. Pero ojo, que el paisaje no va a ser igual todo el tiempo. Va a cambiar de forma drástica con cada kilómetro que dejemos atrás. Lo que empieza como un paseo tranquilo por el aire fresco que respiras, pronto se va a convertir en un terreno hostil, extraño y a veces hasta aterrador. Vamos a pasar de la comodidad de nuestra atmósfera a lugares donde las leyes de la física que usas todos los días simplemente dejan de funcionar. Así que ajusta bien tu imaginación y agárrate fuerte, porque estamos a punto de romper la burbuja que nos protege para descubrir qué es lo que realmente nos rodea cuando dejamos de mirar el suelo y nos atrevemos a seguir esa línea recta hacia lo más profundo de lo desconocido. Apenas ponemos un pie en ese elevador imaginario y el botón de subir se ilumina. Lo primero que vas a notar no es el vacío del espacio, sino la densidad de lo que nos mantiene vivos. Estamos empezando en la troposfera, esa capa delgadita de apenas unos 12 o 15 kilómetros de espesor, que es básicamente el patio de nuestra casa. Es aquí donde pasa todo lo que conocemos, donde se forman los huracanes,
donde los pájaros andan de un lado a otro y donde tú te echas un taco mientras ves pasar las nubes. Pero conforme los primeros metros se convierten en kilómetros, esa sensación de seguridad se empieza a desvanecer. El aire, que siempre dimos por sentado, se empieza a poner pesado por su ausencia. Si sacaras la cabeza por la ventana de este elevador a los 5 kilómetros de altura, sentirías que tus pulmones te están reclamando algo que ya no pueden encontrar. Es esa falta de oxígeno que marea a los alpinistas en el Everest. Ese aire ralo que ya no tiene la fuerza para sostener la vida como lo hace aquí abajo en la banqueta. Mira hacia afuera y vas a ver cómo el paisaje cambia de una forma que ni el mejor dron del mundo te podría mostrar. A los 10 kilómetros, estás a la altura donde los aviones comerciales chambean todos los días. Desde aquí, las ciudades ya no son más que manchitas grises, y los ríos parecen hilos de plata tirados al azar sobre un tapete verde y café. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco aterradora. A esta altura, ya dejaste atrás el 80% de toda la masa de nuestra atmósfera. Estás dejando atrás la humedad, el polen, el olor a tierra mojada y hasta el ruido. El silencio empieza a ser el protagonista de tu viaje. Es un silencio que no puedes encontrar en ningún otro lado de la Tierra. Un vacío que te susurra que ya no perteneces a este mundo de carne y hueso, sino que te estás convirtiendo en un espectador de lo cósmico. De pronto, cruzas una frontera invisible llamada tropopausa y entras de lleno en la estratosfera. Aquí las reglas de la lógica se invierten un poquito. Si en la parte de abajo, mientras más subías, más frío hacía, aquí la cosa cambia. Te vas a dar cuenta de que la temperatura empieza a subir conforme avanzas. ¿Por qué? Porque te acabas de meter en la cocina del planeta, la capa de ozono. Imagínate que el ozono es como una esponja invisible que está ahí, aguantando todos los periodicazos que nos manda el sol en forma de radiación ultravioleta. Esa absorción de energía genera calor, y aunque no es un calor que te vaya a servir para andar en shorts, es lo que evita que la vida en la Tierra se cocine viva. Mientras subes por esta zona, el cielo deja de ser ese azul clarito de las mañanas de domingo y se empieza a teñir de un azul marino profundo, casi tirándole a negro. Es el color de la transición, el aviso de que la protección se está terminando. Aquí arriba no hay clima, no hay tormentas, no hay nubes que te tapen la vista. Es una calma absoluta, una paz que te pone los pelos de punta porque sabes que, si algo fallara en tu elevador, no habría ni una ráfaga de viento que te detuviera. A los 50 kilómetros de altura, la estratosfera se despide y le das la bienvenida a la mesosfera. Si la capa anterior era la cocina, esta es la zona de guerra, aunque casi nadie se dé cuenta. Esta es la capa más fría de toda nuestra atmósfera. Estamos hablando de temperaturas que caen hasta los 90 grados bajo cero. Es un frío que no tiene nombre, un frío que te congelaría las ideas en un parpadeo. Pero lo más loco de la mesosfera es que es nuestro escudo antibalas. ¿Alguna vez has pedido un deseo al ver una estrella fugaz? Pues lamento romperte la ilusión, pero lo que viste fue un pedazo de roca espacial chocando contra esta capa de aire. Aunque el aire aquí es increíblemente delgado, es lo suficientemente denso como para generar una fricción brutal. Los meteoros, que vienen viajando a velocidades que ni te imaginas, se estrellan contra las moléculas de la mesosfera y se desintegran en un espectáculo de luz y fuego. Desde tu elevador, estarías viendo esos fuegos artificiales naturales desde arriba, viendo cómo las rocas se deshacen antes de siquiera soñar con tocar el suelo. Es una zona de sacrificio, donde la atmósfera da su última pelea para que a nosotros no nos caiga nada en la cabeza. Y mientras sigues subiendo, la oscuridad se vuelve tu única compañera. El sol ya no ilumina el cielo como lo hace abajo. Ahora es solo un disco brillante y furioso incrustado en una negrura absoluta. Ya no hay partículas suficientes para dispersar la luz
y crear ese color azul que tanto nos gusta. Estás entrando en los límites de lo que llamamos hogar. A los 80 kilómetros de altura, te encuentras en la Mesopausa, el lugar más gélido del planeta. Y es aquí donde podrías ver unas nubes rarísimas llamadas noctilucentes. Son nubes de cristales de hielo que brillan en la oscuridad, como si fueran fantasmas atrapados en el borde del mundo. Es un paisaje que parece sacado de una película de ciencia ficción, algo que tus ojos apenas pueden procesar porque no se parece a nada que hayas visto en la superficie. Finalmente, el elevador marca los 100 kilómetros. Estás llegando a la famosa Línea de Kármán. Este no es solo un número al azar en un mapa, es la frontera oficial, el muro invisible que separa el cielo del espacio exterior. Se llama así por un físico húngaro-estadounidense, Theodor von Kármán, quien se puso a hacer cuentas y se dio cuenta de algo muy simple, pero muy profundo. A esta altura, el aire es tan, pero tan ralo, que un avión ya no puede volar. Para que un ala genere sustentación y mantenga a un aparato en el aire, tendría que ir tan rápido que alcanzaría la velocidad orbital. En pocas palabras, aquí la aerodinámica tira la toalla y le pasa la estafeta a la astronáutica. Ya no eres un piloto, ahora eres un astronauta. Cruzar la línea de Kármán es como salir de una alberca y darte cuenta de que el mundo exterior es infinitamente más grande de lo que pensabas. Aquí abajo, en esos 100 kilómetros que acabamos de recorrer, se queda todo. El aire que respiramos, el clima que nos quejamos, el ciclo del agua, el vuelo de las mariposas y el ruido de las ciudades. Todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, desde las guerras hasta los besos en el parque, ha ocurrido dentro de esta pequeña burbuja de gas que llamamos atmósfera. Vista desde aquí, desde tu elevador que no deja de subir, la atmósfera se ve como una línea azulada, frágil y casi transparente que rodea la curvatura de la Tierra. Es una imagen que te cambia el chip, porque te das cuenta de los suertudos que somos de tener ese cobertor de vida protegiéndonos del vacío hostil que tienes justo enfrente. Pero no te me distraigas, porque apenas estamos calentando motores. Aunque ya oficialmente estás en el espacio, la realidad es que apenas vas saliendo del porche de tu casa. Lo que viene a continuación es donde la cosa se pone verdaderamente caótica. Si pensabas que los 100 kilómetros de aire eran impresionantes, espera a ver lo que el ser humano ha dejado tirado justo arriba de nuestras cabezas. El espacio no está tan vacío como nos dijeron en la escuela, y conforme tu elevador siga su línea recta hacia lo desconocido, vas a tener que empezar a esquivar cosas que viajan mucho más rápido que una bala. El viaje apenas comienza, y esa línea azul que ahora ves abajo de tus pies es lo último normal que vas a ver en mucho tiempo. Prepárate, porque estamos a punto de entrar en el cementerio de tecnología más caro y peligroso de la historia. Una vez que dejamos atrás la línea de Kármán y esos 100 kilómetros de aire que nos daban permiso de respirar, la cosa se pone de un color que no es negro del todo, sino un matiz profundo que te hace sentir que el mundo se acaba de apagar. Pero no te dejes engañar por esa aparente calma, porque acabas de entrar en la zona más transitada, caótica y, curiosamente, más sucia de todo nuestro vecindario cósmico, la órbita terrestre baja, o como le dicen los expertos, la LEO. Si pensabas que el tráfico en la Ciudad de México a las 6 de la tarde era una pesadilla, lo que vas a encontrar aquí arriba te va a dejar con el ojo cuadrado. No estamos hablando de coches y camiones, sino de toneladas de tecnología de punta mezcladas con auténtica basura que vuela a velocidades que harían que un coche de Fórmula 1 pareciera una tortuga con reuma. Conforme tu elevador mágico sigue subiendo de forma implacable, atravesando la termosfera, vas a notar que la luz del sol pega distinto. Aquí no hay atmósfera que filtre los rayos, así que cuando el sol te da de frente, brilla con una intensidad que casi te quema las retinas, pero en cuanto te mueves a la sombra, el frío es absoluto.
Es un juego de contrastes brutales. Y justo cuando vas llegando a los 400 kilómetros de altura, prepara la mano para saludar, porque es muy probable que te topes con la Estación Espacial Internacional, la famosa ISS. Verla desde la ventana de tu elevador es una experiencia que te vuela la cabeza. No es una nave elegante de película de Hollywood. Se ve más bien como un rompecabezas gigante de metal, paneles solares dorados y módulos blancos, todo conectado con una precisión de relojero. Es el puesto de avanzada más caro de la humanidad. Un laboratorio que flota en el vacío, donde un puñado de valientes vive, duerme y hace experimentos mientras dan una vuelta completa al mundo cada 90 minutos. Imagínate eso. Mientras tú vas subiendo tranquilito en tu línea recta, ellos pasan a tu lado como un rayo, a unos 28.000 kilómetros por hora. Si parpadearas en el momento equivocado, ni siquiera los verías pasar. Pero aquí es donde la maravilla tecnológica se empieza a mezclar con la cruda realidad de lo que somos como especie. Conforme dejas atrás la ISS y sigues subiendo hacia los 500, 600 o 1000 kilómetros, te vas a dar cuenta de que el espacio está hasta el gorro de cosas. No es ese vacío impecable que nos venden en los pósters. Estamos en medio de un enjambre. Vas a empezar a ver pasar los satélites de Starlink, esas filas de luces que parecen trenes cósmicos y que ahora nos dan internet hasta en el cerro más alejado. Son miles, y cada año lanzan más. Pero junto a esos satélites nuevos y relucientes, vas a encontrar el Lixao de Luxo, el basurero más caro del universo. La humanidad lleva lanzando cosas al espacio desde los años 50, y la mala noticia es que casi nada de lo que sube baja por su cuenta. Mira con cuidado por el cristal de tu elevador. Lo que parece una mota de polvo o un destello lejano podría ser un tornillo que se le escapó a un astronauta en los años 80, o un pedazo de pintura que se desprendió de un cohete soviético hace 3 décadas. Y aquí es donde la física se pone color de hormiga. En la Tierra, si te avientan un tornillo a la cara, te sale un moretón y ya. Pero aquí, ese mismo tornillo viaja a 7 u 8 kilómetros por segundo. A esa velocidad, un simple tornillo tiene la energía cinética de una granada de mano. Si ese tornillo llegara a chocar contra tu elevador, no solo le haría un hoyito, lo atravesaría como si fuera de mantequilla, generando una explosión de metralla que destruiría todo a su paso. Es un campo minado invisible. Hay millones de estos fragmentos flotando ahí arriba, pedazos de etapas de cohetes que explotaron por el combustible sobrante, satélites muertos que ya no responden a nadie y que ahora son solo trozos de metal congelado vagando sin rumbo, y hasta herramientas que se perdieron en caminatas espaciales. Este caos tiene un nombre que suena a profecía de ciencia ficción: el síndrome de Kessler. Es la pesadilla de cualquier agencia espacial. La idea es simple pero aterradora. Hay tanta basura allá arriba que, en cualquier momento, un choque entre dos objetos grandes podría generar una reacción en cadena. Un satélite choca con otro, se rompen en 10.000 pedazos, y esos pedazos salen disparados como balas para destruir otros satélites, creando millones de pedazos más. Llegará un punto, si no tenemos cuidado, en que la órbita baja estará tan saturada de basura, volando a velocidades supersónicas, que ya no podremos salir de la Tierra. Nos habremos construido nuestra propia jaula de chatarra, una barrera infranqueable que nos mantendría atrapados en nuestro planeta por siglos. Mientras tu elevador sigue su ascenso y te vas acercando a los 2.000 kilómetros, el límite superior de esta zona, la densidad de objetos empieza a bajar un poco, pero el peligro no desaparece. Es una sensación extraña de soledad compartida. ¿Ves la curvatura de la Tierra allá abajo, despampanante, con sus océanos azules y sus nubes blancas que parecen algodón? Pero a tu alrededor, lo que ves es el rastro de nuestra ambición y nuestro descuido. Es un cementerio de tecnología.
Puedes ver satélites espías de la Guerra Fría que siguen ahí, observando un mundo que ya no existe, o satélites de comunicaciones que se quedaron obsoletos antes de que se les acabara la batería. Es una zona de contrastes donde la ingeniería más brillante de la historia convive con el riesgo constante de una catástrofe. Lo que más te impresiona de estar aquí, en medio de este Lixaun, es el silencio. Abajo, en la atmósfera, un choque de metales a esa velocidad produciría un estruendo que se escucharía a kilómetros. Aquí, si dos satélites se pulverizan el uno al otro, ocurre en un silencio absoluto, una danza macabra de destrucción silenciosa bajo la luz cruda de un sol que no perdona. Tu elevador, en su línea recta, es un blanco móvil. Tienes que tener una suerte de locos para no haber sido impactado ya por una de esas micrometeoritas o por un pedazo de basura espacial. Es como cruzar una autopista de 10 carriles con los ojos vendados y esperando que nadie te atropelle. A medida que dejas atrás los 2000 kilómetros, la Tierra se empieza a ver un poco más pequeña, aunque todavía domina todo tu horizonte. Has pasado la zona donde viven los ojos artificiales de la humanidad, donde se gesta la comunicación moderna y donde se vigila cada movimiento del clima. Pero no creas que por salir de esta zona de chatarra ya estás a salvo. Lo que viene a continuación es un tipo de peligro completamente distinto, uno que no puedes ver ni esquivar, porque no está hecho de metal ni de plástico, sino de energía pura y invisible que quiere freír tus células y tus circuitos. Estás a punto de entrar en los dominios del campo magnético de la Tierra, y ahí las reglas del juego vuelven a cambiar de forma radical. El Lixaun se queda atrás, pero la verdadera frontera salvaje apenas está por mostrarte sus colmillos. Agárrate, porque el espacio está a punto de volverse un lugar mucho más hostil de lo que cualquier trozo de chatarra podría sugerir. Dejamos atrás el caos de la chatarra y los tornillos voladores para adentrarnos en una región donde el peligro ya no es algo que puedas ver con los ojos, sino algo que sentirías en la médula de los huesos si no fuera por las paredes de este elevador mágico. Estamos entrando en los dominios de la zona de radiación, un lugar donde la Tierra, en su afán por protegernos allá abajo, ha creado una especie de trampa mortal para cualquier forma de vida que se atreva a cruzarla sin la armadura adecuada. Aquí es donde te topas de frente con los famosos cinturones de Van Allen. Imagínate que nuestro planeta es un imán gigantesco, que de hecho lo es, gracias a ese núcleo de hierro fundido que gira como loco en el centro, y que ese imán tiene líneas de fuerza invisibles que se extienden miles de kilómetros hacia el espacio. Estas líneas no están vacías. Funcionan como una red de pesca cósmica que atrapa las partículas cargadas de energía que el Sol nos avienta todo el tiempo. Protones y electrones que vienen furiosos en el viento solar terminan enredados en este campo magnético, moviéndose de un polo a otro a velocidades de locura, creando dos anillos gigantescos de radiación mortal que rodean la Tierra. Si tu elevador no tuviera un blindaje de plomo o alguna tecnología de protección avanzada, aquí es donde la historia se acabaría para ti. La radiación en esta zona es tan intensa que empezaría a despedazar las cadenas de tu ADN y a freír los circuitos electrónicos de cualquier aparato que lleves contigo. Es un recordatorio silencioso de que el espacio no es solo vacío, es un campo de batalla de fuerzas invisibles. Mientras subes entre los 2000 y los 10.000 kilómetros, te encuentras en el corazón del primer cinturón. No es que veas luces o chispas, todo se ve igual de negro y profundo, pero sabes que estás atravesando una tormenta invisible. Es una sensación extraña, la de estar en medio de un peligro absoluto y no poder percibirlo con ninguno de los 5 sentidos. Aquí, la Tierra ya no parece ese suelo firme que conoces. Desde esta altura, empiezas a notar que el planeta es más bien una entidad magnética, una burbuja de energía que lucha constantemente contra el bombardeo del Sol para que nosotros, allá abajo,
podamos seguir tomando café tranquilamente sin preocuparnos por ser vaporizados por partículas subatómicas. Conforme el elevador sigue su marcha constante hacia arriba, la distancia empieza a volverse algo difícil de procesar para el cerebro humano. Ya pasamos los 15.000, los 20.000 kilómetros. La Tierra ya no llena toda tu ventana. Ahora es una esfera perfecta, una canica azul y blanca que flota en un océano de nada. Pero no te dejes engañar por la vista, porque todavía nos falta un buen tramo para llegar a uno de los puntos más importantes de nuestra trayectoria, la órbita geoestacionaria. Este es un lugar muy especial, una especie de estacionamiento VIP en el espacio que se encuentra exactamente a 35.786 kilómetros de altura sobre el Ecuador. ¿Por qué es tan especial? Bueno, aquí es donde la física nos regala un truco de magia. A esta distancia exacta, la velocidad a la que un objeto tiene que moverse para no caerse hacia la Tierra coincide perfectamente con la velocidad a la que la Tierra gira sobre su propio eje. El resultado es que, si pones un satélite aquí, se queda congelado sobre un mismo punto del planeta para siempre. Mientras tu elevador se acerca a esta marca, vas a empezar a ver a los verdaderos guardianes de nuestra civilización moderna. Aquí no hay basura pequeña ni tornillos sueltos. Aquí lo que hay son monstruos de metal, satélites del tamaño de un autobús escolar, cubiertos de capas doradas que parecen papel aluminio, pero que en realidad son aislantes térmicos de alta tecnología. Estos son los satélites de telecomunicaciones y los satélites meteorológicos. Son los responsables de que puedas ver el Mundial de Fútbol en vivo desde el otro lado del mundo, de que el Internet llegue a lugares remotos y de que los meteorólogos puedan avisarnos si un huracán se está formando en medio del Atlántico. Verlos desde tu elevador es impresionante porque, a diferencia de la ISS que pasaba como un rayo, estos parecen estar ahí, suspendidos, vigilando la Tierra con una paciencia infinita. Es como si fueran faros cósmicos que nunca se apagan. A esta altura, la soledad se siente distinta. Estás a casi 36.000 kilómetros de tu casa. Si intentaras hacer una llamada de celular desde aquí, suponiendo que tuvieras señal, notarías un retraso, un pequeño silencio entre lo que dices y cuando la otra persona te escucha. Es el tiempo que le toma a la luz viajar desde tu posición hasta la superficie y de regreso. Es la primera vez en el viaje que te das cuenta de que la velocidad de la luz, aunque es lo más rápido que existe, empieza a quedarse corta ante las dimensiones del universo. Estás en la frontera de la vigilancia humana. Más allá de este punto, ya no hay muchos ojos artificiales mirando hacia abajo. La mayoría de lo que sigue es el camino abierto hacia lo desconocido. Pero antes de seguir subiendo, echa un vistazo a lo que los ingenieros llaman el cementerio de órbita. Justo unos cientos de kilómetros por encima de estos valiosos satélites geoestacionarios, hay una zona donde se mandan los satélites cuando ya no sirven, cuando se les acaba el combustible para mantener su posición. En lugar de dejarlos caer y que se conviertan en un peligro para los que todavía funcionan, se les da un último empujón hacia arriba, a una órbita de retiro donde se quedarán dando vueltas por millones de años, como monumentos silenciosos a nuestra era tecnológica. Es un cementerio sin flores ni lápidas, solo metal frío, que alguna vez fue el orgullo de una nación o de una empresa multimillonaria. Estar parado en tu elevador a esta altura es una experiencia que te pone los pies en la tierra. Irónicamente, te das cuenta de que todo lo que consideramos tecnología avanzada, nuestras redes sociales, nuestras noticias, nuestra seguridad meteorológica, depende de este anillo invisible de máquinas que flotan a una distancia que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. La Tierra, allá abajo, se ve tan frágil y tan hermosa que te dan ganas de abrazarla. Ya no ves fronteras, no ves países, solo ves un sistema vivo, azul y vibrante, envuelto en su manta de nubes. Pero el viaje no se detiene aquí.
Hemos pasado la zona de los satélites, hemos sobrevivido a la radiación de Van Allen y hemos superado la barrera de las telecomunicaciones. Lo que sigue en nuestro camino recto hacia arriba es un vacío mucho más profundo. Estamos por entrar en una zona donde la influencia directa de la Tierra empieza a ceder ante la inmensidad del espacio interplanetario. El próximo gran objetivo está todavía a una distancia ridícula, un lugar que ha inspirado mitos, leyendas y canciones desde que el primer ser humano miró hacia arriba. Pero no te confíes, porque ese vacío que ves frente a ti no es solo espacio muerto, es una zona de transición donde la escala de las cosas va a cambiar de una forma que hará que estos 36.000 kilómetros parezcan un simple paso en la acera. La verdadera soledad está por comenzar, y nuestro próximo encuentro no es con una máquina, sino con un mundo entero que lleva miles de millones de años, acompañándonos en silencio, esperando a ver si algún día somos capaces de acortar la distancia. Prepárate, porque la luna no está tan cerca como te imaginas, y el camino para llegar a ella es un desierto negro que te va a poner a prueba. Dejamos atrás la última frontera de la tecnología humana, ese anillo de satélites que nos mantiene conectados, y lo que sigue es, posiblemente, el tramo más solitario y engañoso de todo nuestro viaje. Hasta ahora, los números todavía eran más o menos digeribles, pero al salir de la órbita geoestacionaria, nos adentramos en un vacío que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las distancias. Estamos apuntando hacia nuestra vecina más cercana, la Luna, pero no te dejes engañar por cómo se ve desde la ventana de tu cuarto en una noche despejada. La neta es que la Luna está muchísimo más lejos de lo que nos enseñaron en los libros de la primaria, donde siempre la pintan ahí, pegadita a la Tierra, como si fuera su sombra. Para que te des una idea de la magnitud de este desierto negro que estamos cruzando en nuestro elevador mágico, hablemos de números reales. La distancia promedio entre nosotros y la Luna es de unos 384.400 kilómetros. Suena a mucho, pero el cerebro humano no es muy bueno para procesar esas cifras. Vamos a ponerlo de otra forma que te va a volar la tapa de los sesos. En ese espacio que hay entre la Tierra y la Luna, podrías acomodar, uno tras otro, a todos los demás planetas del sistema solar. Sí, leíste bien. Podrías meter a Mercurio, Venus, Marte, al gigante de Júpiter, al señor de los anillos Saturno, a Urano y a Neptuno, y todavía te sobraría un poquito de espacio para meter a Plutón si te pones nostálgico. Ese es el tamaño del hueco que estamos atravesando. Es un vacío tan inmenso que hace que todo lo que hemos recorrido hasta ahora, la atmósfera, la ISS, los satélites, parezca apenas un paso afuera de la puerta de tu casa. Mientras el elevador sigue su marcha implacable hacia arriba, vas a notar que la Tierra empieza a cambiar. Ya no es ese mundo gigante que lo ocupa todo. Ahora es una esfera perfecta, brillante, un mármol azul que flota en la nada más absoluta. Y aquí es donde entra la parte de la suerte, lo que yo llamo el volado cósmico. Como tú decidiste viajar directamente hacia arriba, en una línea recta que sale de tus pies, tu destino final depende enteramente del reloj. La Luna no está quieta esperándote. Ella está en su propio baile, dándole vueltas a la Tierra a unos 1000 metros por segundo. Así que, si apretaste el botón del elevador en el segundo exacto, vas a ver cómo esa esfera gris y llena de cicatrices se empieza a hacer más y más grande frente a ti, hasta que ocupe todo tu campo de visión. Pero si te falló el cálculo por un par de horas, simplemente vas a pasar de largo, viendo cómo la Luna se aleja por un lado, mientras tú te sigues de frente hacia el vacío infinito. Pero supongamos que tuviste una suerte de locos y que tu línea recta te lleva directo a una colisión frontal con nuestro satélite natural. Conforme te acercas, el paisaje es sobrecogedor. Olvídate de los colores. Aquí todo es una escala de grises. Desde el blanco más brillante donde pega el sol, hasta el negro más profundo en las sombras de los cráteres.
No hay aire, así que no hay bruma, no hay nubes, no hay nada que suavice la vista. Todo se ve con una nitidez que asusta. Puedes ver los bordes filosos de los cráteres como Tycho o Copérnico, que son como huellas de balazos gigantes que la Luna ha recibido durante miles de millones de años. Es un mundo muerto, sí, pero con una belleza brutal, una magnífica desolación. Como dijo Buzz Aldrin, si tu elevador se detuviera un momento justo antes de tocar la superficie, sentirías algo extraño. La gravedad de la Luna es apenas una sexta parte de la de la Tierra. Te sentirías ligero, como si tus problemas y tu propio cuerpo pesaran casi nada. Pero no te confíes, porque ese suelo gris que ves ahí abajo, el famoso regolito lunar, no es arena suavecita de playa. Es básicamente polvo de roca triturada por impactos de meteoritos, un polvo tan fino como la harina, pero tan filoso como el vidrio molido. No hay viento que lo mueva ni agua que lo suavice, así que cada granito de polvo conserva sus bordes cortantes. Es un lugar hostil, donde el sol te pega con todo su rigor durante 2 semanas y luego te deja en una noche congelada que dura otras 2 semanas. Estar ahí, frente a la Luna, te da una perspectiva que muy pocos seres humanos han tenido. Si miras hacia atrás, hacia donde viniste, verás la salida de la Tierra. Es una imagen que te parte el corazón. Ver tu mundo, el único lugar donde existe el chocolate, los abrazos y el aire fresco, reducido a una pequeña canica azul que podrías tapar con el dedo pulgar. Te das cuenta de que la Luna es nuestra única compañera en esta soledad, un escudo que ha estado ahí desde el principio de los tiempos, recibiendo los golpes que podrían habernos borrado del mapa a nosotros. Es un testigo mudo de nuestra historia, pero nuestro viaje no termina en la Luna. De hecho, si seguimos con nuestra regla de viajar hacia arriba sin detenernos, la Luna es solo una escala, una boya en medio del océano. Conforme el elevador deja atrás la influencia gravitacional de nuestro satélite, empezamos a entrar en el verdadero espacio interplanetario. Aquí es donde la cosa se pone todavía más abstracta. Ya no hay arriba ni abajo de una forma que podamos entender fácilmente. La Tierra y la Luna se vuelven un sistema doble que se va haciendo chiquito a nuestras espaldas. Ahora, el Sol empieza a ser el jefe absoluto. Ya no estás en el barrio de la Tierra. Estás saliendo a la carretera principal del sistema solar. Lo que antes medíamos en miles de kilómetros, ahora lo vamos a tener que medir en millones. El vacío se vuelve más denso, por extraño que suene. No es que haya más cosas, es que la escala se expande tanto que el tiempo parece detenerse. Podrías pasar días, semanas o meses en este elevador sin ver absolutamente nada más que estrellas fijas que no parpadean, porque no hay atmósfera que distorsione su luz. Estás en la tierra de nadie, en el espacio que separa a los mundos. Este tramo del viaje es el que realmente te pone a prueba. En la atmósfera tenías nubes, en la órbita baja tenías satélites, en la órbita alta tenías la radiación y luego la imponente presencia de la Luna. Pero ahora, después de los 384.000 kilómetros, te enfrentas a la nada. Es un silencio que pesa, una oscuridad que parece que te quiere tragar. Y lo más increíble es que, aunque te sientas en medio de la nada, todavía estás dentro de la burbuja de influencia del Sol. Estamos a punto de salir de lo que conocemos como el sistema Tierra-Luna, para entender cómo se ve el resto del vecindario desde una perspectiva que nadie nos enseñó en la escuela. Si tú, arriba, te lleva hacia el plano donde orbitan los planetas, podrías tener la suerte de ver a Marte como un puntito rojo que crece lentamente, o a Venus brillando como un faro infernal. Pero si tú, arriba, es perpendicular al sistema solar, prepárate, porque vas a ver algo que muy pocos instrumentos humanos han podido captar. El sistema solar como si fuera un plato plano, un disco de mundos girando alrededor de una hoguera central.
Estamos por abandonar el piso de nuestra casa cósmica para ver el edificio completo desde afuera. El vacío interplanetario nos espera, y las distancias que vienen a continuación van a hacer que el viaje a la Luna parezca un simple brinco a la tienda de la esquina. Agárrate, porque el sistema solar es mucho más grande, más vacío y más extraño de lo que cualquier mapa pueda representar. Ya dejamos atrás el pequeño vecindario que forman la Tierra y la Luna, y lo que sigue es el momento en que tu cerebro realmente va a empezar a pedir esquina. Hasta ahora, mal que bien, seguíamos en casa. Pero al cruzar la frontera invisible de la influencia gravitacional de nuestro sistema binario, entramos de lleno en el espacio interplanetario. Aquí, las reglas de la perspectiva cambian por completo y te das cuenta de que el sistema solar no es esa bola de billar gigante que nos imaginábamos, sino algo mucho más parecido a un plato extendido, un disco casi plano, donde todo lo que importa ocurre en una franja muy delgadita. Para entender esto, tienes que imaginar que el sistema solar es como una mesa de comedor inmensa. El Sol es el frutero pesado que está justo en el centro, y todos los planetas, desde el pequeñito Mercurio hasta el lejano Neptuno, son migajas que van dando vueltas sobre la superficie de esa mesa. A esto los científicos le llaman el plano de la eclíptica. Casi todo lo que tiene masa en nuestro sistema está confinado a ese disco. Así que, dependiendo de desde qué parte de la Tierra hayas apretado el botón de tu elevador para ir hacia arriba, tu viaje va a ser una experiencia totalmente distinta. Si tuviste la ocurrencia de subirte al elevador desde el ecuador de la Tierra durante la noche, lo que estás haciendo es viajar por el borde de ese plato. Estás en medio de la acción, por así decirlo. En este escenario, tu línea recta te llevaría a cruzar las órbitas de los otros planetas, como si estuvieras atravesando los carriles de una autopista infinita. Podrías tener la suerte de pasar cerca, y digo cerca entre comillas, porque en el espacio eso significa millones de kilómetros, de Marte. Verías ese punto rojo transformarse en un mundo desértico, lleno de cañones que harían que el Gran Cañón parezca una grieta en la banqueta, y volcanes tan altos que se salen de la atmósfera. Seguirías subiendo y te encontrarías con el cinturón de asteroides. Aquí es donde la realidad le da una bofetada a las películas de Hollywood. No vas a estar esquivando piedras cada 2 segundos como si fueras Han Solo. El cinturón de asteroides es un lugar inmenso y, paradójicamente, muy vacío. Hay millones de rocas, sí, pero están tan lejos unas de otras que podrías cruzarlo 1000 veces con los ojos cerrados, y las probabilidades de chocar con algo serían casi cero. Son como islas solitarias en un océano de nada. Pero ahora, imagínate el otro escenario, que para mí es el más impresionante. Imagina que pusiste tu elevador justo en el Polo Norte y apretaste el botón de subir. Aquí no estás viajando por el borde del plato. Estás saliendo perpendicularmente de él. Estás subiendo, de verdad, alejándote de la mesa. Conforme ganas altura, la vista se vuelve algo que ningún ser humano ha presenciado jamás con sus propios ojos. Empiezas a ver el sistema solar desde afuera, desde arriba. El Sol, que antes era un disco cegador, ahora se revela como el corazón de un mecanismo de relojería perfecto. Ves a la Tierra y a la Luna como un solo punto de luz que se persigue a sí mismo. Ves a los planetas interiores girando rápido, como trompos nerviosos, mientras que allá, más lejos, los gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno, se mueven con una parsimonia majestuosa, como si no tuvieran prisa por llegar a ningún lado. Desde esta perspectiva, te das cuenta de la escala real de las cosas. El Sol no es solo una luz, es un monstruo de gravedad que mantiene a todos estos mundos amarrados con una correa invisible. Pero también notas algo que te hiela la sangre: el vacío. El sistema solar es, en un 99.999%, absolutamente nada. Los planetas son solo motas de polvo perdidas
en una inmensidad que no tiene sentido. Y tú, en tu elevador, te estás alejando de ese único lugar donde la vida ha logrado agarrarse con uñas y dientes. La luz del sol, que en la Tierra sentimos calientita y acogedora, aquí arriba se empieza a sentir diferente. Sigue siendo brillante, sí, pero ya no calienta. Es una luz fría, eléctrica, que ilumina un vacío que no tiene fin. A medida que dejas atrás las órbitas de los planetas exteriores, entras en una zona donde el tiempo parece estirarse. Ya no hablamos de kilómetros, hablamos de unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Para cuando llegas a la altura de Júpiter, ya estás a 5 de esas unidades. Para cuando pasas la órbita de Neptuno, el último planeta oficial, ya estás a 30. Mira hacia atrás. El Sol ya no es ese gigante que dominaba el cielo. Ahora es solo una estrella muy, muy brillante. Pero una estrella al fin y al cabo. Ya no puedes distinguir a la Tierra. Se ha perdido en el brillo de la corona solar, o simplemente es demasiado pequeña para verla a simple vista. Estás en la periferia, en los suburbios más alejados y oscuros de nuestro sistema. Aquí es donde te encuentras con los objetos transneptunianos, ese cementerio de mundos helados donde vive Plutón y sus primos. Son rocas cubiertas de nitrógeno congelado y metano, reliquias de cuando el sistema solar se estaba formando hace 4.500 millones de años. Es un lugar de penumbra eterna. El Sol aquí es solo un punto de luz que brilla con la fuerza de un foco lejano, pero que ya no tiene la fuerza para derretir el hielo. Estás navegando por el cinturón de Kuiper, una zona que parece un anillo de escombros congelados que rodea nuestra casa. Es la última frontera de lo que podríamos considerar el sistema solar sólido. Lo que más te pega de estar en este punto de tu viaje hacia arriba es la soledad absoluta. Ya no hay estaciones espaciales, no hay satélites, no hay huellas de pasos humanos. Solo estás tú, tu elevador, y un silencio que ya no es solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de todo. Es una soledad que te pesa en el pecho, porque sabes que, si algo saliera mal, no hay nadie en miles de millones de kilómetros que pueda escucharte o ayudarte. Estás en el reino de la física pura, de la inercia y de la gravedad débil de estrellas lejanas. Pero fíjate bien, porque aunque creas que ya saliste de casa, todavía no es cierto. El sistema solar tiene una estructura mucho más grande y fantasmal de lo que los mapas suelen mostrar. Estamos a punto de entrar en una región que es como el patio trasero, olvidado. Un lugar donde el Sol todavía intenta imponer su ley, pero donde el espacio interestelar ya empieza a empujar de regreso. Es una zona de choque, de fronteras invisibles y de nubes de cometas que esperan pacientemente a que algo las empuje hacia el centro. Has dejado atrás el plato, has dejado atrás los planetas, pero todavía nos falta cruzar la verdadera muralla que separa nuestro pequeño oasis del resto de la galaxia. El viaje hacia arriba se está volviendo cada vez más extraño, y lo que viene a continuación es tan grande que hace que todo lo que hemos recorrido hasta ahora parezca, una vez más, un juego de niños. Prepárate para entrar en la heliosfera y enfrentarte a la verdadera frontera gelatina del espacio profundo. Ya dejamos atrás los mundos que tienen nombre, esos que aparecen en las láminas que comprabas en la papelería para la tarea de ciencias. Ahora, en este elevador que no conoce el cansancio, nos estamos metiendo en la verdadera tierra de nadie, un lugar tan remoto que la luz del sol, esa que tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, aquí ya lleva horas viajando y empieza a verse cansada, pálida, como si se le estuviera acabando la pila. Estamos entrando en la zona donde viven los objetos humanos más solitarios de la historia, las sondas Voyager. Si tienes suerte y tu línea recta pasa cerca de la trayectoria de la Voyager 1, verás pasar un cacharro de metal con una antena enorme que parece un paraguas viejo. Es una máquina de los años 70.
con menos memoria que la que tiene el control remoto de tu tele, pero ahí sigue, chambeando en el silencio más absoluto, cargando un disco de oro con sonidos de la Tierra por si algún día alguien o algo se lo encuentra. Verla te da un nudo en la garganta, porque es como encontrarte un juguete perdido en medio de un desierto que no tiene fin. Pero lo que sigue no es solo vacío, es una frontera física que no se puede ver, pero que se siente en los instrumentos. Estamos llegando a la heliosfera. Imagínate que el Sol no solo avienta luz, sino que también sopla. Ese soplo es el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que salen disparadas desde la corona del Sol a velocidades de 1.000.000 de kilómetros por hora. Ese viento crea una burbuja gigante que nos protege del viento que viene de otras estrellas. Conforme subes, llegas a un punto llamado el choque de terminación. Aquí, el viento solar se frena de seco porque ya se topó con la pared de gas y polvo que viene del resto de la galaxia. Es como cuando el agua de una manguera pega contra el piso y se abre en un círculo. Nosotros estamos llegando al borde de ese círculo. Un poco más arriba, a unos 18.000 millones de kilómetros de casa, cruzas la heliopausa. Este es el límite final, la aduana cósmica. Una vez que la pasas, ya no estás en el territorio del Sol. Técnicamente, acabas de entrar en el espacio interestelar. El Sol ya no es tu dueño. Ahora eres un navegante de la Vía Láctea. Pero espera, porque si pensabas que ya habías salido del sistema solar, la naturaleza te tiene preparada una sorpresa que te va a dejar con la boca abierta y un poco de escalofrío. Todavía nos falta cruzar la estructura más grande, misteriosa y aterradora de nuestro vecindario, la nube de Oort. Y aquí es donde la escala de tu viaje se sale de control. Hasta ahora, hemos hablado de un sistema solar plano, como un disco, pero la nube de Oort no es un disco. Es una esfera gigantesca que envuelve todo el sistema solar, como si fuera la cáscara de un huevo cósmico. Imagínate una cáscara hecha de billones. Sí, billones con B, de trozos de hielo y roca. Son los restos de la formación del sistema solar que fueron pateados hacia afuera por la gravedad de los planetas gigantes hace miles de millones de años. Cruzar la nube de Oort en tu elevador es una prueba de paciencia que no te puedes imaginar. Esta cosa es tan grande que, aunque viajáramos a la velocidad de los cohetes más rápidos que tenemos hoy, tardaríamos miles de años solo en llegar a su borde interior y otros cuantos miles de años en salir por el otro lado. Aquí es donde nacen los cometas de periodo largo, esos que pasan cerca de la Tierra una vez cada 10.000 años. Son montañas de hielo sucio, oscuras como el carbón, que flotan en una penumbra casi total. Están tan lejos del Sol que el tirón gravitatorio de nuestro astro rey es apenas un susurro. A veces, una estrella que pasa cerca, a unos cuantos años luz, les da un empujoncito y las manda de regreso hacia el centro, donde el calor del Sol las hace brillar y les saca esa cola larga que tanto nos gusta ver desde abajo. Pero aquí, en su casa, son solo sombras frías, durmiendo un sueño eterno en la frontera de la nada. Estar en medio de la nube de Oort es la definición máxima de la soledad. El Sol, desde aquí, ya no es un disco, es solo la estrella más brillante del cielo, pero ya no puedes distinguirla de las demás por su tamaño, sino solo por su color amarillento. No hay calor. No hay sonido. No hay nada que te indique que estás moviéndote, excepto el contador de kilómetros de tu elevador que sigue sumando ceros como si no hubiera un mañana. Es un lugar de una paz sepulcral, pero también de una fragilidad absoluta. Estás en el borde del abismo. Si en este momento tu elevador se apagara, te quedarías ahí flotando por el resto de la eternidad, convirtiéndote en un cometa más, una estatua de hielo perdida en la periferia de una estrella que ya ni siquiera te puede calentar. Lo que más impresiona de esta etapa es darte cuenta de lo que realmente significa un año luz.
En la Tierra usamos los kilómetros para ir al súper o para viajar a otra ciudad, pero aquí esa medida ya no sirve para nada. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, casi 10 billones de kilómetros. Pues resulta que la nube de Oort se extiende hasta casi 2 años luz de distancia del Sol. Eso quiere decir que, aunque ya saliste de la zona de los planetas hace muchísimo tiempo, todavía te falta un camino ridículamente largo para poder decir que realmente dejaste atrás la última barda de tu casa. Es un espacio tan vasto que la mente humana simplemente no puede procesarlo. Te sientes chiquito, no como una hormiga, sino como un átomo perdido en medio del Océano Pacífico. Mientras sigues subiendo, atravesando este enjambre silencioso de cometas dormidos, empiezas a notar que las estrellas del fondo ya no se ven igual. Ya no son solo puntos de luz, ahora son destinos. Estás dejando atrás la protección de la heliosfera y te estás metiendo de lleno en el medio interestelar. Es un lugar que no está vacío del todo, pero lo que hay es tan tenue que parece un fantasma. Hay átomos de gas, polvo de estrellas que explotaron hace millones de años y rayos cósmicos que viajan casi a la velocidad de la luz. Es el material del que están hechas las galaxias, la materia prima de la que nacen nuevas estrellas y planetas. Estás flotando en el caldo primigenio del universo. Tu elevador sigue su línea recta y la nube de Oort empieza a quedar atrás. Has cruzado la frontera final de lo que podríamos llamar nuestro sistema. Ya no hay nada que te amarre al Sol. Ahora estás en el espacio abierto, en el vacío que separa a las estrellas. Lo que viene a continuación es el salto al infinito de verdad. Ya no estamos hablando de nuestro barrio, ni de nuestra ciudad, ni siquiera de nuestro país cósmico. Estamos a punto de ver la galaxia entera desde una perspectiva que te va a hacer cuestionar el significado de la existencia misma. El vacío que tienes enfrente es tan grande que podrías meter 1 millón de sistemas solares ahí y no llenarías ni un rincón. Pero no te detengas ahora, porque nuestro viaje hacia arriba todavía tiene una última etapa, una que nos va a llevar más allá del tiempo y del espacio que conocemos, hasta llegar a la pared misma de la realidad. Prepárate, porque estamos a punto de dejar atrás la Vía Láctea para enfrentarnos al universo en toda su gloria y terror. El final del viaje está cerca, y lo que vas a encontrar ahí arriba es algo que ni en tus sueños más locos podrías haber imaginado. Finalmente, el elevador deja atrás los últimos vestigios de lo que alguna vez llamamos hogar. La nube de Oort ya es solo un recuerdo, una cáscara de hielo que se pierde en la distancia, y ahora te encuentras navegando por el verdadero océano de la galaxia, el espacio interestelar. Aquí, la palabra distancia deja de tener sentido tal como la conocemos en la Tierra. Ya no estamos hablando de kilómetros, ni siquiera de las unidades astronómicas que usábamos para medir el sistema solar. Ahora, la única regla que manda es la luz. Si pudieras mirar por la ventana de este elevador y ver a la Tierra, que a estas alturas es un punto invisible perdido en el brillo de un sol que ya parece una estrella cualquiera, te darías cuenta de que lo que estás viendo es el pasado. La luz tarda años en llegar hasta donde estás tú ahora. Estás flotando en un vacío que es, al mismo tiempo, una máquina del tiempo. Conforme sigues subiendo en esa línea recta implacable, te das cuenta de que la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene una forma muy parecida a la del sistema solar, pero a una escala que te hace sentir como un átomo perdido. Es un disco inmenso, una espiral de gas, polvo y más de 200.000 millones de soles. Como tu trayectoria es hacia arriba, estás saliendo del plano galáctico. Imagínate que la galaxia es un disco de vinilo y tú eres una hormiga que está subiendo por el eje central. Al principio, estás rodeado de estrellas, cúmulos brillantes y nebulosas de colores imposibles, rosas, azules, verdes, donde están naciendo nuevos mundos. Pero conforme ganas altura, la densidad de estrellas empieza a bajar. El cielo,
que antes estaba atiborrado de luces, empieza a verse más negro, más profundo. Llega un momento, después de viajar por miles de años luz, en que finalmente dejas atrás el disco de la Vía Láctea. Si miras hacia abajo ahora, la vista es algo que te quitaría el aliento si todavía tuvieras pulmones para respirar. Ahí está, la Vía Láctea en todo su esplendor. Ya no ves estrellas individuales, sino una espiral majestuosa, un remolino de luz blanca y dorada que gira lentamente en la oscuridad. Ves los brazos espirales cargados de estrellas. Ves el brillo intenso del centro galáctico, donde vive un agujero negro supermasivo que mantiene todo ese sistema unido. Te das cuenta de que todo lo que la humanidad ha soñado, cada guerra, cada imperio, cada descubrimiento, ha ocurrido en una pequeña manchita perdida en uno de esos brazos de luz. Desde aquí arriba, la importancia que nos damos a nosotros mismos parece un chiste, una travesura de niños comparada con la magnitud de este motor estelar. Pero el elevador no se detiene. Ahora estás entrando en el espacio intergaláctico. Si pensabas que el vacío entre las estrellas era solitario, el vacío entre las galaxias es algo que raya en lo aterrador. Aquí no hay nada, literalmente nada. Podrías viajar por millones de años y no encontrarte ni con un solo átomo de materia. Es un desierto negro que separa las islas de luz que son las galaxias. A lo lejos, empiezas a ver otras manchas de luz. Ves a Andrómeda, nuestra vecina más grande, que desde aquí se ve como otra espiral elegante. Ves galaxias enanas, nubes de Magallanes y otros cúmulos que forman el grupo local. Estás viendo la estructura del universo a gran escala, lo que los astrónomos llaman la telaraña cósmica. Las galaxias no están tiradas al azar, están conectadas por filamentos invisibles de materia oscura, formando una red que parece las neuronas de un cerebro gigante. A medida que sigues subiendo, la velocidad de tu elevador parece insuficiente, aunque estuvieras viajando a la velocidad de la luz. El universo se está expandiendo y lo hace cada vez más rápido. Las galaxias que ves a lo lejos se están alejando de ti y llegará un punto en que se moverán tan rápido que su luz nunca podrá alcanzarte. Es una carrera contra el olvido, pero tú sigues fiel a tu línea recta, atravesando vacíos que miden cientos de millones de años luz, donde el tiempo y el espacio parecen estirarse hasta romperse. Y entonces llegas a la frontera final. No es una pared de ladrillos, ni un borde donde el universo se acaba como si fuera un precipicio. Es algo mucho más extraño. Es la pared del tiempo. Estás llegando al límite del universo observable, debido a que el universo tiene una edad finita, unos 13.800 millones de años, y la luz viaja a una velocidad limitada. Solo podemos ver hasta donde la luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros desde el Big Bang. Más allá de ese punto, el universo podría ser infinito, pero para ti, en tu elevador, es una barrera absoluta de información. Lo que ves al final del viaje es el resplandor remanente del principio de todo, el fondo cósmico de microondas. Es una especie de eco luminoso, un patrón de calor que quedó después de que el universo se enfriara lo suficiente como para que la luz pudiera viajar libremente. Es la foto más vieja del cosmos, la huella digital del nacimiento del tiempo. Estás mirando directamente al origen, al momento en que el arriba y el abajo ni siquiera existían, porque todo estaba concentrado en un punto de densidad infinita. Aquí es donde el elevador finalmente se detiene, no porque no pueda seguir, sino porque ya no hay un hacia arriba que tenga sentido. Has cruzado la atmósfera, has esquivado la chatarra espacial, has sobrevivido a la radiación, has saludado a la luna, has visto los planetas como canicas, has dejado atrás el Sol, has salido de la galaxia y has atravesado el vacío intergaláctico hasta llegar al borde de lo que es posible conocer. Si en este momento pudieras mirar hacia atrás, hacia ese punto infinitesimal de donde saliste, te darías cuenta de la gran paradoja de este viaje.
Saliste de la Tierra buscando qué había arriba, buscando respuestas en la inmensidad, y lo que encontraste es que el universo es un lugar de una soledad y una escala que la mente humana no está diseñada para entender. Sin embargo, esa misma inmensidad es lo que hace que nuestro pequeño mundo sea tan especial. En medio de este vacío eterno, de estas galaxias que se alejan y de este eco del Big Bang, existe un lugar donde el aire es dulce, donde el agua corre por los ríos y donde tú podías subirte a un elevador imaginario para soñar con las estrellas. ¿Qué hay más allá de esta frontera? Nadie lo sabe. Podría haber otros universos, un multiverso infinito con otras leyes de la física, o simplemente más vacío que se extiende por siempre. Pero la lección de viajar directamente hacia arriba es que, sin importar qué tan lejos lleguemos, siempre llevamos con nosotros la curiosidad que nos hizo mirar al cielo por primera vez. El viaje termina aquí, en el límite de lo observable, en la orilla del océano cósmico, recordándonos que somos apenas un suspiro en la eternidad, pero un suspiro que fue capaz de imaginar todo este camino hasta las fronteras del tiempo. La neta, está cañón pensar que todo eso está ahí arriba, esperando, mientras nosotros seguimos aquí abajo, preocupados por el tráfico y la renta. El espacio no es el final, es solo el recordatorio de lo mucho que nos falta por aprender.